editoriales participantes y para leer en libertad, invitan a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Presentaciones, charlas, debates, homenajes y más del 9 al 18 de octubre de las 12 del día a las 12 de la noche a través de la página filzócalo.cdmx.gov.mx. No te pierdas nuestras actividades a través de nuestro canal de YouTube, todos los días de 8 a 9 de la noche y en otros horarios que puedes consultar en la página brigadaparaLeerEnLibertad.com. Búscanos en redes sociales y sigue las transmisiones para conocer nuestro catálogo de ventas y llevarte libros de regalo que podrás recoger en la Castañeda 44, Colonia Mixcoac. Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020, del 9 al 18 de octubre. Para leer en libertad. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta Feria del Zócalo 2020, una feria virtual y de parte de la Brigada para Leer en Libertad. Y pues esta es una feria muy especial, es la feria en la que cumplimos 10 años. Se dice muy fácil, pero son 10 años de mucho trabajo, 100,000 seguidores en nuestro YouTube y unos 220 libros gratuitos para descargar. Hoy en esta feria tenemos el placer de tener con nosotros a Santiago Nieto. Bienvenido, Santiago, a esta feria del libro de la Brigada para Leer en Libertad. Y me gustaría de entrada preguntarte qué significa y para qué funciona la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchas gracias, Marina, por la invitación. Muchas gracias a Para Leer en Libertad. Y bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera surge como cumplimiento de compromisos internacionales. Básicamente 3 tratados, Palermo, Viena y Mérida. Mérida relacionado con el combate a la corrupción, pero Palermo y Viena pues más bien relacionados al combate a la delincuencia organizada transnacional y al tráfico de estupefacientes. Entonces, surge como compromiso estos tratados internacionales de los cuales México es parte y se crea en el año 2004. Ha tenido, a partir de entonces, pues la obligación de recibir información del sistema financiero. A partir del año 2013 se recibe información de sujetos obligados por actividades vulnerables, notarios, corredores públicos, vendedores de autos, de joyas, de arte, de desarrolladores inmobiliarios, casinos, que dan información de sus clientes o usuarios cuando sobrepasan determinados umbrales. Y bueno, a partir del inicio de la administración del presidente López Obrador, la instrucción para la UIF fue que necesitamos convertirnos en una instancia que combatiera a la corrupción y que combatiera a los grupos delincuenciales desde una estrategia financiera y no de violencia. En parte de las administraciones de los expresidentes Calderón y Peña Nieto enfocaron su estrategia de combate a los grupos delincuenciales a partir de la violencia, y pues el objetivo del presidente López Obrador es no generar más violencia, sino generar un mecanismo, que en este caso, entre otras instancias, la UIF, que pudiera bloquear las cuentas de los grupos delincuenciales para impedir que siguieran utilizando el sistema financiero para poder seguir operando en nuestro país. Entonces, surge en 2004, tiene ya 16 años la unidad y es la encargada de presentar denuncias en materia de lavado de dinero, congelar cuentas y hacer investigaciones financieras para poder presentar vistas ante las autoridades administrativas, ante las autoridades fiscales, ante las autoridades penales, pues, con la finalidad de combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y los delitos precedentes. A mí esta parte de los delitos precedentes me parece fundamental. Es corrupción, ahí está el peculado, ahí está el cohecho, ahí está la trata de personas, ahí está el tráfico ilícito de especies, ahí está los temas relacionados con el narcotráfico, y yo creo que esos son los temas a los que nos tenemos que enfrentar y los tenemos que enfocar para poder pues hacer que la unidad sirva para lo que fue diseñada. No es que te quiera echar más chamba, pero viendo el tamaño de corrupción que hay en México,
creo que en vez de una unidad necesitaremos una secretaría completa, ¿no? Específicamente en tenemos una financiera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la unidad de inteligencia financiera en México fue creada como una unidad administrativa y es una UIF administrativa. Sin embargo, en otros países tenemos UIFs distintas. Hay UIFs que son policiales, por ejemplo, hay UIFs que se les denomina judiciales, aunque en realidad sean ministeriales, que forman parte de las fiscalías y que se encargan de judicializar los casos. Y hay WIF que también son híbridas, que tienen elementos de una y de otra. Por ejemplo, España, Italia, tienen guardias financieras que se convierten no solamente en investigadores, digamos, no solamente investigadores como nosotros en la UIF, sino que ya pueden ser primeros respondientes estos guardias financieros, que en México, de aprobarse el proyecto, pues tendría que formar parte de la Guardia Nacional. Sería una guardia especializada en el combate al tema del lavado de dinero. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de UIF queremos? Yo soy de la idea que la UIF administrativa como tal ya dio de sí, y lo que necesitamos es ir avanzando a otro modelo que nos permita, por ejemplo, combatir la corrupción en los ámbitos locales. En muchas ocasiones las unidades de inteligencia patrimonial y económica, pues, a nivel local siguen respondiendo a los gobernadores, y por otro lado, pues, lo que necesitamos es generar una guardia financiera que nos permita tener ya, aportar datos de prueba ante la Fiscalía General de la República. Y en alguna ocasión decidir si vamos a querer que a otra instancia que no sea la Fiscalía General de la República puede ejercer la acción penal ante los jueces. Yo creo que la parte central es esta. Vivimos en un país en donde la impunidad era la regla común, la corrupción era la regla común, y lo que necesitamos es que las personas responsables sean llevados ante los tribunales. Ya que los jueces resuelvan como quieran, conforme a derecho, por supuesto, lo mínimo que se le exige a un juez, pero porque a veces no lo hacen, a veces se les olvida, pero el tema para mí más importante es que la institución sirva, que podamos congelar las cuentas de estos grupos delictivos, de la gente, de los grupos vinculados con la corrupción. Yo creo que uno de los temas centrales es que México vivió un proceso de mucha simulación. Entonces se crea un sistema nacional anticorrupción, pero no operaba. Y además no operaba porque la información financiera y la información fiscal no formaban parte del sistema, porque Peña Nieto se opuso a que la UIF y el SAT formaran parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Había una enorme simulación, se terminaba sancionando a cientos de jefes de departamento, pero no se tocaban los secretarios de Estado, las secretarias de Estado que habían generado los actos de corrupción. Entonces, yo creo que lo que tenemos que enfrentarnos es a eso, a transformar la forma de combatir la corrupción en el país, de combatir a la delincuencia organizada, y yo creo que uno de los enfoques tendría que ser el financiero. A ver, si hiciéramos una pirámide, la derrama económica que significa el lavado de dinero, ¿hasta dónde llega la tiendita de la esquina? La escuela, el negocio de clase media. ¿Cuál es el nivel de lavado? ¿Cuántas veces dio vueltas la lavadora para que de pronto ya se volviera dinero aceptable y legal? Sí, a ver, lo que es un gran tema y una gran pregunta. Nosotros calculamos que solamente en temas de la unidad de la Fiscalía General de la República en sus carpetas y de las sentencias del Poder Judicial de la Federación, entre 2016 y 2018 se lavaron en el país como 1 billón de pesos. Esto significa como el 1.5% del Producto Interno Bruto. Nuestro cálculo es que estamos como entre 5.5 y 7.5% del Producto Interno Bruto termina lavándose. ¿Dónde lo encontramos? Pues digamos, hay dos dinámicas. La dinámica de la corrupción política, ahí el dinero se encuentra en el sistema y lo que se hace es que se contratan empresas fachada, pensemos en no sé, la estafa maestra, la operación Zafiro, pero también pensamos en Odebrecht. Odebrecht, por supuesto que era una empresa establecida, una empresa prácticamente global, operaba en 3 continentes, pero lo interesante es que después de que el dinero iba de Pemex a Odebrecht, estamos hablando de 3,000 millones de pesos, de ahí el dinero se iba
a empresas fachada y nuevamente el dinero se extraía en efectivo. Entonces es una metodología que el dinero está en el sistema y a partir de ahí se baja a empresas fachada y se saca en efectivo. Y el otro lado, la otra cara de la moneda es pues, la mecánica, digamos, inductiva. El dinero está en flujo en efectivo, particularmente ahí sería la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico ilícito de especies, el narcotráfico. El dinero está en efectivo y lo que hacen es meterlo al sistema financiero, ya sea con depósitos en efectivo, ya sea adquiriendo pues, bienes inmuebles, vehículos, joyas, obras de arte, etcétera. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra en todos lados. Si bien, por ejemplo, tenemos lugares en donde, pero yo ¿dónde lo concentraría? Sobre todo en los grupos, digamos, en clases altas, en los temas de corrupción política. Ahí es donde se encuentra el tema de corrupción política. Y por otro lado, es decir, la corrupción política macro. Estamos hablando del policía que pide una mordida, no, estamos hablando de 3,000 millones de pesos en Odebrecht. Y por otro lado, lo encontramos, por supuesto, en los grupos de delincuencia organizada, pues en varios espacios, que son restaurantes, lo encontramos en casinos, lo encontramos en cines, y es interesante cómo se van multiplicando las acciones en donde los grupos delictivos empiezan a lavar el dinero. Pues lo que se tiene que hacer, pues a partir de que se tiene conocimiento, pues generar un acuerdo de bloqueo, presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante las fiscalías locales y sobre todo obstaculizarlos a los grupos delictivos. Yo creo que el enfoque tiene que ser un enfoque integral de combate a los grupos delictivos, combatiendo no solamente a los líderes y a los sicarios, sino también combatiendo a las estructuras financieras, a los corruptos, a la corrupción política que les da cabida, que les da protección, sobre todo en los ámbitos territoriales, municipales, a la corrupción judicial, a la corrupción policial, a la corrupción ministerial que les genera a los de protección y por supuesto hay que combatir a la base social que sigue apoyando a los grupos delictivos. Y por otro lado, yo creo que lo que tendríamos que cambiar, Marín, es esa visión, esa posición de que seguimos como sociedad mexicana reconociendo a gente corrupta en términos sociales. En vez de que tuviéramos un rechazo social hacia el corrupto, se le sigue reconociendo, ¿no?, a los exgobernadores y a secretarios de Estado. Sabemos que fueron tipos corruptos en su administración, se les sigue reconociendo públicamente. Creo que este cambio cultural va a ser un cambio importante que tenemos que estar impulsando pues, en la sociedad mexicana. A ver, yo creo que acabas de tocar un tema imprescindible y tiene que ver cómo nos comportamos como sociedad. Si seguimos permitiendo que entre un gobernador corrupto se siente al lado tuyo en un restaurante y tú no digas nada, eres parte de o sea, la botella se la pagaste tú con dinero público, ¿no? Entonces necesitamos empezar a decir, y ahí viene un tema que para mí es fundamental y que yo creo que sería un cambio absoluto si la 4T lograra hacerlo, que es, a ver, no puede ser que prescriban los crímenes financieros de dinero público. Perdón, pero no, o sea, aunque me tarde 25 años en encontrar y demostrárselo, el funcionario que se robe un peso de la administración, que se pase el resto de su vida huyendo porque lo vamos a buscar, hasta por abajo de las piedras, porque ese dinero no era suyo. Ese dinero, él estaba en un puesto con dinero que no era suyo, era de todos. Entonces yo creo que sería importantísimo como esta parte presionar, pero ¿por qué prescriben de pronto este tipo de crímenes financieros? Sí, a ver, tienes toda la razón. El crimen del lavado de dinero, el delito de lavado de dinero prescribe a los 10 años. Si ahorita podríamos estar enjuiciando bueno, se puede, digamos, a la administración de Peña Nieto, a la de Calderón en sus últimos años, pero por ejemplo Vicente Fox estaría ya prescrito. Todo lo que hubieran hecho los hermanos Briviesca, por ejemplo, Marta Sagún, etcétera. Entonces, ya realmente, pues sí es un tema. Yo sí creo que deberíamos de modificar
ciertos elementos. Evidentemente no puedes aplicar retroactivamente la ley, pero pues de aquí para adelante que pudiéramos ir planteando una salida. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, como derecho fundamental, atendiendo a que firmó México una convención, la Convención de Mérida de las Naciones Unidas en contra de la corrupción. Y yo creo que el otro enfoque, además de que se trata de un derecho fundamental, es que necesitamos cambiar las pautas culturales. Hace 40 años pues no se hablaba de los derechos de las niñas y los niños, ¿no? No se hablaba de los derechos de las mujeres, no tenía ese nivel de penetración que tiene hoy en día. Digamos, hace 120 años, pues en realidad los derechos de las mujeres eran prácticamente inexistentes. Tenemos los medioambientalistas, la verdad es que ha sido los derechos digamos, de protección del medio ambiente han sido algo que ha surgido pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Pienso en los derechos de la comunidad lésbico-gay, o sea, también es algo que se ha ido construyendo culturalmente en los últimos años. En lo que los que nos dedicamos al tema del combate a la corrupción no hemos hecho bien es generar una cultura de decir, oye, hay un derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Y esa pauta cultural que hoy tienen las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes, esas pautas culturales de protección del medio ambiente, de protección de los derechos de las niñas, de los niños, de protección de los derechos de las mujeres, es algo que no tenemos en el tema de corrupción y sí necesitamos generarlo. Es decir, a ver, como tú decías, estamos en un restaurante y llega un tipo, una gente corrupta, pues tenemos que hacer alguna muestra de rechazo a sus prácticas. Es que es increíble. O sea, pienso en Roberto Borges, ¿no? Roberto Borges tenía 32 yates y ferries y ¿para qué quieres 32? Es ofensivo. O sea, para que sí, es un sensacional hijo, le regala parte del manglar de Cancún a su mamá, pero oye, ¿qué haces él? O sea, no podías regalar algo que no era tuyo, ¿no? César Duarte, ¿cómo puedes tener un rancho de dimensiones geográficas más grande que la capital del estado de Chihuahua? Pues eso, digamos, aunque Chihuahua sea nuestro estado más grande, no hay forma, o sea, esto de las transferencias de cómo es posible que toda una clase política, hoy tuve una reunión con gente de España y pues lo que me planteaban ellos es que toda la clase política mexicana se dedicó en los últimos años a comprar, digamos, de la administración anterior, a comprar bienes inmuebles en España. La pregunta es, en España, o sea, al final del día es dinero público mexicano, pagado por mexicanas y por mexicanos de sus impuestos, y que termina yéndose al extranjero. Entonces, estas transferencias internacionales de muchos actores políticos de primer nivel del sexenio pasado y del anterior, pues yo creo que es algo que es importante que la gente lo sepa. Por eso, cuando pienso pues, que vendrá la consulta para poder enjuiciar a expresidentes, creo que lo importante es que en los casos donde ya haya prescrito, sí es importante hacer una investigación, una especie de comisión de la verdad, que diga qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los niveles que alcanzamos en materia de corrupción. Pienso en OHL, pienso en Odebrecht, pienso en las empresas fachadas, las factureras. ¿Cómo llegamos a tener esos niveles de pérdida pues, de la dimensión y de la ética, ¿no? O sea, porque ¿cómo es posible que se robaran tanto? Es impresionante. Sí, yo pensaba, decía, corrupción nivel Peña Nieto, ¿dónde lo igualas, no? O sea, es una cosa monstruosa, ¿no? Pero, ¿cómo eliges a qué casos perseguir? Porque yo tengo una lista que da como para 10 sexenios, ¿no? O sea, es de loco. No, hay dos vías. La primera es la reactiva, cuando cualquier autoridad del Estado mexicano me pide información. Entonces, inclusive hemos hecho convenios con los estados y cuando me han pedido, por ejemplo, investigación sobre César Duarte o Javier Duarte o Roberto Duarte, pues, se les ha dado la información a Moreno Valle, ¿no? Y su grupo, Kir Castañón.
todo esto se les ha dado la información a las fiscalías locales, o a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Anticorrupción, donde hay una excelente relación con María de la Luz Mijangos, y bueno, pues inclusive cuando me pidieron información del INE sobre México Libre, pues les pasé la información que teníamos. Ahora, la otra parte es la parte proactiva, y esa parte proactiva tiene que ver con un modelo de riesgo, es un análisis, es un algoritmo matemático que hace una matemática y un actuario que tenemos aquí en la unidad, y que van calibrando determinadas las conductas. Son 264 indicadores sobre la edad, el perfil, la posición geográfica, los montos de las transferencias, y eso se califica en una calificación que va de 0 a 10 puntos. Cuando estamos más cercano del 10 es más posibilidad de que haya lavado de dinero, y en esos contextos empezamos a revisar a los que están pues, más altos en el modelo de riesgo. Entonces, esos son los dos temas. Y pues, hay temas que a mí, todo lo de corrupción política es indignante, pero también ves los temas de trata de personas, o de tráfico de órganos, que bueno, son violaciones de derechos fundamentales, ¿no? De afectación a la dignidad de las personas, niñas, niños, mujeres, y eso es terrible, ¿no? Eso también es un tema de monstruosidad respecto a y de afectación de los derechos de las personas y de la dignidad de las personas. Y por eso a mí la trata me parece un tema también fundamental, que hay que combatirlo, y que pues, además también ahí encontramos tipologías, ¿no? Las jovencitas, las niñas de Tlaxcala, de Puebla, de Chiapas, que son llevadas a Estados Unidos para prostitución forzada, son niñas de 10, 11, 12 años. Todo esto me parece, y me parece que la unidad de inteligencia financiera te permite ser un espectador privilegiado para poder ver las personas, dónde mueven el dinero, cómo les llega el dinero, y pues yo creo que es algo que se debió de haber actuado así desde hace muchos años, por lo menos desde el año 2004, ¿no? Que está creado. Claro, pero bueno, la posición del presidente ha sido muy clara conmigo: cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad, y bueno, este tipo de casos pues, hay que llevarlos ante los tribunales. ¿Cómo se mueve el dinero? O sea, esa idea de pronto de la trata de una niña que es secuestrada en Tlaxcala, acaba en Nueva York, pero de pronto vemos no solo la red, ¿no? La ruta de la trata, sino la ruta del dinero en los lugares más extraños. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado que dicen cómo llegó el dinero mexicano hasta ahí después de dar 20 vueltas? A ver, yo creo que un caso emblemático es el de Lozoya, ¿no? O sea, Lozoya recibía los 10 millones de dólares de Odebrecht, era pues de Brasil a Panamá, de Brasil a Liechtenstein, de Brasil a Mónaco, y luego de ahí en empresas constituidas en Islas Vírgenes, como Secapan, como Latinoamérica Holding Capital, que después se cierran y trasladan el dinero a una empresa constituida en Suiza, Tochos. Y esa empresa constituida en Suiza es la que termina mandando el dinero a la mamá de Lozoya, a la hermana, donde el beneficiario de las cuentas es Lozoya. Entonces, es toda una red, toda una red que tocaba pues, varios países. Me ha tocado un tema de transferencias que iban de México a España, y de España iban a Singapur, de Singapur iban a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda iban a Hong Kong, y después regresaban a México. Y eso es impresionante. Entonces, yo creo que la ventaja es que se pueden detectar. Esa creo que es la enorme ventaja. Y, bueno, denunciar ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, cuando se trata de servidores públicos, y por parte de nosotros, congelarle las cuentas. Claro, Medina Mora impulsó una jurisprudencia para impedir que hubiera congelamiento de cuentas por parte de la UIF, en un cambio de criterio muy raro. 2016 pensaba que era constitucional, y de repente llega 2019, cambio de gobierno, y cambia el criterio para que no se puedan congelar las cuentas. Ahora, ¿qué fue como en el caso Kamel Nacif? Por ejemplo, Kamel Nacif. O sea, Kamel Nacif le habíamos congelado 800 millones de pesos
en sus cuentas en México, solamente en México, porque además Carmen Lassif tiene transferencias a Inglaterra, a Estados Unidos, a Líbano, o sea, hay un movimiento muy importante de recursos y es una suspensión muy rara en Puebla, donde dicen que como la solicitud internacional no pide el congelamiento directo de cuentas, sino nada más que nos solicitan información de Carmen Lassif, entonces no es suficiente para mantener el bloqueo. Y ordena el desbloqueo de cuentas a él y a los familiares, a Mario Marín y familiares. Entonces, realmente es una batalla que hay que dar. Yo creo que estamos ahora sí que del lado correcto. Hemos tenido jueces que han sido muy sensibles a la problemática y han negado los amparos, las suspensiones, pero hemos tenido también jueces que se han puesto abiertamente del lado de gente como Carmen Lassif, por ejemplo, ¿no? Y eso pues, es algo que también se tiene que hacer público y se tiene que pues, denunciar. Lo que yo he planteado es la denuncia. Este caso en particular, presenté desde que le concedieron la suspensión a Carmen Lassif, presentamos el recurso de revisión. Pues el juez se quedó con el recurso de revisión 3 meses sin hacerle el trámite, para que no se pudiera revisar su decisión. Entonces, ese tipo, por supuesto, pues ya lo vamos a denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero es el tipo de cosas que no deberían estar pasando en un sistema democrático. Pero bueno, las batallas, como sabes, pues eso es lo más importante, pues hay que dar la batalla, Claro, hay que estar presionando. Yo digo que necesitamos Santiago Nietos en todo el país y en todas las dependencias. Eres quizá uno de los funcionarios que siempre da buenas noticias, ¿no? Siempre logramos saber una buena, cada vez que dices congelamos, nos vaya, qué bueno, van bien y van por el lugar correcto, ¿no? Y eso de verdad me da muchísimo gusto. Me gustaría preguntarte una cosa que tiene que ver con cómo recibes, o sea, que recibes la información de diferentes lugares, ¿no? Pero de pronto hay ciertos lugares que son, así que chambean para los dos bandos, ¿no? Como suele ser los bancos. O sea, acabamos de ver el escándalo de Morgan, Lehman Brothers y HSBC, que se les acusaba de lavado de dinero también a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto recibes información de los propios bancos y de pronto, pues dúdale, ¿no? Te estarán dando información de un grupo delictivo y del otro no, o qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se...? Sí, a ver, nosotros recibimos la información del banco. Cualquier operación mayor de $7,500 nos la reportan como operación relevante. Cualquier rompimiento de la estructura o del perfil transaccional de sus clientes o usuarios nos lo reportan de manera inmediata. Y además los casos de corrupción interna, que esos son los mínimos al interior de los bancos. Los bancos también no quieren reconocer que tienen casos de corrupción interna y por tanto, son reducidos. Ahora, con más o menos recibimos en 2019 9.8 millones de reportes de operaciones relevantes, recibimos 590,000 reportes de operaciones inusuales, además recibimos 5,200,000 avisos del sistema no financiero, de los notarios, corredores, abogados, contadores, etcétera. Y entonces, ante la imposibilidad fáctica de analizar todo eso, lo que hacemos es el modelo de riesgo y un algoritmo matemático para detectar cuáles son los casos más relevantes. En el caso particular de los bancos, cuando hemos encontrado algo irregular, por ejemplo, que no reportaban toda la información respecto de un sujeto, lo que hacemos es pedirle o darle vista a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano encargado de supervisarlos y por tanto de imponerles sanciones. Y la posición, yo se lo he planteado tanto al titular de la CNBV como al vicepresidente que ve los temas de lavado, es que necesitamos necesitan ellos impulsar sanciones fuertes, que sean ejemplificantes, que sean que sean inhibitorias. Y eso se va a poder hacer en la medida en que sean más grandes y más altas las sanciones. Es un poco lo que sucede en materia electoral. Hoy en día, 20 años después, seguimos hablando de Pemex Gate y de amigos de Fox porque fueron
dos resoluciones en donde se le puso al PRI 1,000 millones de pesos de multa y al PAN 540 millones, 580 millones de pesos. Digamos, esas son resoluciones paradigmáticas y eso es lo que tendremos que estar impulsando ahora. No, y hay que pegarles donde les duele. Nada, ¿no? Que Sí. tiene que ver con un problema económico para seguir corrompiendo. Sí, hay que pagarles y hay que controlar las cuentas a los grupos delictivos, el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, Santa Rosa de Lima y además y a los demás que tenemos. Nosotros localizamos 19 organizaciones criminales de alto impacto, la Evaluación Nacional de Riesgo, y tenemos de trabajar en pegarle a las 19. ¿Cuál es tu meta para los próximos 4 años en esta unidad? Primero, tengo que presentar el informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional de cumplimiento de las recomendaciones de Gafi. Esto es de aquí a diciembre y eso implica la reforma al marco normativo para poder, sobre todo, que los sujetos obligados por actividades vulnerables reporten operaciones sospechosas y no solamente las que superen un determinado umbral como es ahora, entre otras cosas. Y la idea de que la UIF forme parte del Sistema Nacional Anticorrupción o de algo equivalente, que permitiera hacer un sistema que permitiera seguir combatiendo la corrupción. Mucho de las administraciones pasadas se enfocaban, como decía hace rato, en el jefe de departamento, cuando lo que necesitamos es enfocarnos en el secretario, en la secretaria, en el gobernador, los que cometieron realmente los actos de corrupción. Yo creo que un tercer tema tiene que ver con el combate al tráfico de armas. Para mí es un tema fundamental. El 70% de las armas con las que los matamos en México provienen de Estados Unidos. Entonces necesitamos reducir el tráfico de armas. Y eso pues, se tendrá que hacer a partir de la relación bilateral con Estados Unidos que lleva la Cancillería mexicana. Pero el grupo de alto nivel en materia de seguridad, su grupo que coordina la UIF sobre el lavado de activos, yo creo que es un espacio pues, privilegiado también para poder hacer estos intercambios. Nosotros podemos combatir el tráfico de drogas, que es su principal preocupación, pero ellos nos tienen que ayudar en el tema del tráfico de armas y en el tema de corrupción política, porque también el otro lugar que panistas han privilegiado para comprar inmuebles, además de España, es también Estados Unidos. Bueno, esta es una del libro y me gustaría que nos contaras de tu libro Los derechos en los tiempos del género, mujeres, feminismo y derecho. Bueno, es un libro que me dio mucho gusto. Cuando terminé de ser magistrado electoral, tuve un pleito ahí con el gobierno de Enrique Peña Nieto, como gobernador, tuvimos muchas tensiones. Y bueno, y me toca, digamos, ese proceso en donde Erubiel es gobernador, digamos, una etapa compleja. Pues yo regreso, después de haber sido magistrado electoral federal, regreso a mi cubículo en la UNAM. Primero regreso al seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y después ya regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ahí estaría todo una parte de 2013, todo 2014 y ya 2015, 2 meses, porque en febrero me asignan fiscal de FEPADE. Entonces, en ese trayecto, el Instituto Electoral de Querétaro me invita, me contrata para hacer un libro sobre el aniversario, los 60, en ese entonces 60 años del voto femenino en México. Y entonces yo lo que hice fue escribir un texto pues desde la perspectiva jurídica, un poco queriendo responder primero si podía haber una teoría feminista del derecho. Es evidente que la teoría antropológica, sociológica, politológica del feminismo pues, existe y como digamos una disciplina, una metodología de análisis. Pero la pregunta es que si dentro del derecho, que en teoría es axiológicamente neutral, podría haber un enfoque de género. La respuesta que yo di es que sí. Primero, en la interpretación de las leyes. Las leyes a veces son escritas en términos que parecieran ser axiológicamente neutrales, pero que no lo son, y que entonces se le aplica de forma distinta una ley a un hombre, a una mujer.
Por otro lado, pues la idea de reconocer que existían derechos de las mujeres que solamente corresponden a las mujeres, y eso tenía que ver pues, con la interrupción desde, legal del embarazo, temas vinculados evidentemente con los derechos inherentes a la maternidad. En ese entonces eran las cuotas de género, hoy hablamos de paridad por la reforma constitucional del año 2019, pero un poco fue eso. Primero, responder por qué el derecho podía tener una perspectiva feminista, en razón de que se trataba del análisis de un concepto jurídico como es la igualdad. Entonces, hablar sobre igualdad sustantiva y no igualdad formal. Segundo, cuáles eran los derechos de las mujeres, cuáles eran las garantías de protección, y al final hacía un análisis sobre las cuotas de género, y ya eso en la primera edición. La segunda edición ya fue sobre la construcción de la paridad, y hay un capítulo que le añadí respecto a la paridad, y estoy ahorita trabajando el tema de violencia política en contra de las mujeres. Ya en el libro de Sin Filias ni Fobias ya algo puse sobre el tema, porque además era para mí un tema pues, muy importante. Los casos yo los estaba viendo y eran casos terribles donde una regidora, Ruth Zárate, en Puebla, era agredida, el presidente municipal le invitaba a salir, como ella no quería, le congeló su salario, durante 11 meses no le pagaron, y luego le quitaron de ser una regidora de comercio para convertirla en regidora de panteones, lo cual es un tema de violencia simbólica, o sea, te mandamos al panteón. Y al final del día, cuando el tribunal electoral le ordena que le paguen, el tesorero empieza con monedas y con billetes de baja denominación a aventárselos en la cara en la sesión del cabello. Entonces, eso era violencia política contra las mujeres, que algo de manera desproporcionada le pase a las mujeres y no a los hombres. Y entonces me acuerdo que con un grupo de senadoras de todos los partidos políticos se impulsó la idea de hacer un tipo penal, y que la FEPADE conociera de este tipo penal, pero en algún momento el que lo negó fue Humberto Castillejos, en ese entonces consejero jurídico de Peña Nieto. Y me lo dijo textualmente, que él no iba a permitir que hubiera un tipo penal porque no quería, palabras textuales, que una magistrada loca como la hija de la ministra Sánchez Cordero pudiera resolver, que se librara una orden de aprehensión en contra de un político. A mí me pareció terrible, pero afortunadamente es algo que ya se corrigió en esta legislatura. Es decir, hoy ya tenemos un tipo penal. Esto fue algo que se aprobó recientemente en este 2020, y bueno, se ha avanzado en la materia. Pero bueno, ese libro fue un libro que me dio mucho gusto leer. De hecho, doy clase de metodología jurídica en el posgrado de la UNAM todos los semestres, y una de las clases que doy es sobre pues, la perspectiva metodológica del feminismo. O sea, cómo desde el derecho se puede trabajar los temas de feminismo. Y entonces, pues, un poco eran las reflexiones de esa clase las que plasmé en ese libro que, insisto, me dio mucho gusto hacer. A mí me queda una pregunta que tiene que ver, así que por manía mía de tuitera. En este momento, las empresas más importantes del mundo están vendiendo o minan la información. Tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con cómo se está manejando la información. ¿Hay alguna forma desde la unidad de ver qué es lo que está pasando? Porque yo creo que las próximas elecciones va a ser importantísimo los niveles de manipulaciones en Facebook, en Twitter, en las diferentes redes sociales, y vamos a ver en los diferentes grupos internacionales, ¿no? Moviendo, como puede ser en este momento el grupo Atlas, que ya se ve que está moviendo sus fichas. Varios grupos españoles de Vox están metiendo fichitas en México, ¿no? Y va a haber algún tipo de investigación desde la unidad en específico que tenga que ver con derecho a la información y cómo se está minando. Hay varios temas. Primero, vinculado con lo electoral, hay un convenio que firmamos con el INE, y de hecho pues, ha habido una discusión pública
una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, ha planteado que había que incluso revisar a candidatas, pues para ver los nexos financieros que tuvieran, particularmente con el tema de la delincuencia organizada en algunos municipios del país, en algunos estados del país, pienso en Tamaulipas, por ejemplo, pienso en Michoacán. Segundo, efectivamente, pues Cambridge Analytica, por ejemplo, ha sido una empresa pues, dedicada a eso, a la manipulación de los metadatos. Al final, lo que vimos durante el 2018, estas llamadas telefónicas en donde se cuestionaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía que ver con eso, con la operatividad, el tipo de operatividad que había tenido Cambridge Analytica, al final de analizar bases de datos, de la metadata, y haber obtenido información. Pienso en el profesor Harari, ¿no? En este libro de Homo Deus, lo que él menciona de forma muy clara es que pues, vamos a evolucionar, digamos, va la sociedad o el mundo evolucionando hacia allá, hacia una pues, manipulación vía la información, la información cibernética. Quien un poco el profesor Harari lo lleva al extremo, dice, ¿quién conoce más a una persona? Su teléfono. Ahí sabemos dónde está, quién le puso like en Facebook o Twitter, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sí hemos detectado? Por ejemplo, los pagos que se le hicieron a Cambridge Analytica en el proceso electoral de 2018 por parte del PRI, por parte del Consejo Mexicano de Negocios. Esas partes sí las podemos detectar. Es decir, cuando estas empresas que se dedican a pues, extraer información y para efecto de buscar una influencia dentro de los procesos electorales, lo que sí podemos revisar es los pagos, las transferencias, los depósitos, y a partir de ahí denunciarlo, porque pues, en realidad en nuestro sistema jurídico mexicano electoral pues está prohibido pues, que las empresas mercantiles aporten a los partidos políticos. Entonces, si hubiera algún tipo de aportación o alguna contratación ilícita, pues esto tendría que hacerlo, pues, tendría que ser el conocimiento del INE, y se tendría que sancionar de la FEPADE, y se tendría que sancionar en sede penal, en sede electoral, y por supuesto si hay un tema de lavado de dinero con nosotros. Me gustaría para cerrar esta charla, una recomendación literaria, si eres muy buen lector, que andas por ahí, ¿qué recomiendas que leamos? No, a ver, a mí me gusta, de lo reciente que he estado leyendo, son estos libros de Harari, de Lecciones del siglo XXI, me pareció extraordinario. Pinker, hay críticas a Pinker por, digamos, sus amistades, pero este libro de En defensa de la ilustración también me parece un libro extraordinario. Y acabo de leer algo de Rosling, que también recientemente fallecido profesor sueco, que hace Factfulness, que hace un análisis respecto a qué tan mal estamos, que a veces pensamos que estamos más mal de lo que estamos en realidad en temas de indicadores globales. Y va mucho en la línea de en defensa de la ilustración. Hay que apostar por eso, por la ciencia, por el progreso, por la razón, y evidentemente todo proviene de tu batalla diaria, ¿no? Leer en libertad. De verdad, un placer absoluto tenerte en la Brigada para Leer en Libertad, en esta Feria del Zócalo 2020, y pues todos hagamos nuestra labor contra la corrupción en este país. Muchísimas gracias, Alfredo. Abrazo. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, editoriales participantes y para leer en libertad, invitan a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Presentaciones, charlas, debates, homenajes y más del 9 al 18 de octubre de las 12 del día a las 12 de la noche a través de la página filzocalo.cdmx.gov.mx. No te pierdas nuestras actividades a través de nuestro canal de YouTube, todos los días de 8 a 9 de la noche y en otros horarios que puedes consultar en la página brigadaparaLeerEnLibertad.com. Búscanos en redes sociales y sigue las transmisiones para conocer nuestro catálogo de ventas y llevarte libros de regalo que podrás recoger en la Castañeda 44, Colonia Miscuac. Feria Internacional de Libros Zócalo Virtual 2020.
del 9 al 18 de octubre. Para leer en libertad.